Bien, acá estamos. Gracias Gracias. por esperarme. Gracias. Bueno, bienvenidos a todos, un nuevo vivo con una liberada. Llamamos liberados a las personas que han empezado este camino Libérate y que realmente se han liberado de mucho karma, mucha densidad, mucha mente, ¿m? Y que están en una frecuencia de amor y de luz. Entonces, es un placer para mí también, Ángela, invitarte para que cuentes a las personas por qué es tan profundo este camino, porque realmente hay mucha gente que necesita elevar su frecuencia, sanarse, sobre todo liberarse de la mente, del diálogo interno, del sufrimiento, miedo, preocupaciones, carencias económicas, abandono, apegos. Digamos que es el desafío prácticamente de la humanidad. Entonces, hacemos estos vivos para que ustedes, que son los que están en este camino, los que ya hicieron mi mentoría y vienen a retiros, puedan compartir con los que realmente están buscando un cambio profundo en sus vidas, eh, cuál es la esencia de Libérate Bueno, para vos. muchas gracias. Gracias. Gracias por invitarme, Fer. Un placer para mí poder compartir esta, esta libertad con otros seres. Este es un camino de ida, como nosotros siempre decimos. Yo hace más o menos unos 4 o 5 años he perdido por ahí que estoy en Libérate. Eh, y cuando llegué a Libérate pensé que no tenía nada que resolver, que siempre, generalmente las personas buscan un lugar porque no se sienten bien. Yo me creía al revés, creí que estaba todo resuelto y que iba a distenderme un poco. Y cuando encontré este camino junto a Fer y pude conocer la familia y la comunidad de Libérate, me di cuenta de que había muchísimo que sanar, había mucho que sacar y había mucho que, que decirme a mí, ¿no? Encontrarme a mí misma. Que fue lo que hice, me pude liberar. ¿Cómo nos liberamos? Como todo esto que nombró Fer, desde encontrarme, desde aceptar lo que me estaba sucediendo, desde desde ese amor propio que yo pensé que estaba todo bien y que era una dadora universal y me daba cuenta que solo daba por necesidad. Y, y no solamente porque sí, está en mi esencia dar y ayudar, pero desde qué lugar, pude entender desde ahí, desde qué lugar daba y cuando lo Sí, hacía, si era algo para ayudar a los demás o una necesidad mía, ¿no? perdóname. Eh, Más allá de la sanación, yo creo que el punto más importante que más le cuesta a las personas y a los buscadores espirituales es tomar conciencia de su propio ego, Ujú, ¿sí? Porque lo que vos estás contando es que pudiste ver una identidad tuya que vos creías que eras vos. ¿M? ujú, Entonces, lo que hacemos en Libérate, lo que hacemos también en la mentoría, que empieza ahora el 16 de mayo, ¿sí? Es una oportunidad realmente maravillosa de 3 meses para desarmar a todos los personajes ujú. que nos generan sufrimiento, heridas emocionales, pensamientos, todo aquello que no pertenece a nuestra verdadera esencia. Así que digo, porque es muy importante que las personas entiendan que no se trata únicamente de sanar, porque digamos que eso es algo bastante común, bastante practicado, sino de entender qué es el ego y qué es el ser. Sí, Porque uno cree que es uno mismo, ¿no? Como vos estás diciendo, sí. y no te dabas cuenta que eras tu ego, una Era identidad.
era totalmente mi ego y lo pude comprender y cuando pude comprender lo que era el ego y pude verlo al ego, porque también una vez que lo descubrimos, ¿no? Y que descubrimos lo que es la mente en realidad y lo que la mente nos dice y dejamos de identificarnos con esa mente y con ese ego, que es maravilloso el cambio es maravilloso. Y, y yo hace mucho tiempo que estoy, y tampoco es mucho tiempo, no importa el tiempo que te lleve. Hay algunas personas que están un año, otras están meses, otras están varios años, pero lo importante es saber que este camino es el que te lleva a desarmar el ego, que es fundamental desarmarlo, identificarlo, descubrirlo y que ya no te domine, que ya no te domine, que esa mente no te domine, sino que entender, como bien vos decís, Fer, que somos el ser y que somos el ser y que somos poderosos en eso y que somos quienes le decimos al ego qué hacer. Ojo ego, porque ya te descubrí, y que somos quienes conducimos este vehículo, este Sí. avatar, Yo este para cuerpo. aclararle al Mm. público, el ser es la perfección, ¿sí? El ser es amor, paz, alegría, gozo, disfrute, unidad. Y el ego es pensamientos, miedos, preocupaciones, ansiedad, apegos, ¿sí? O sea, todo tipo de sufrimiento, dolor, negatividad, todo lo oscuro, ¿sí? Toda la densidad que tenemos. Entonces, en un auténtico camino espiritual, como Libérate, lo que se hace es desarmar al ego para que uno vuelva a su estado natural, como cuando eras niño. Liberarte de todo lo aprendido, de todos los condicionamientos, que no solo es sanar heridas, sino también desarmar hábitos, desarmar creencias, desarmar conductas, ¿no? Sí, y cuando dejas de identificarte y empezás a desarmar todas esas conductas y esos patrones, vas viendo quién sos en realidad, que es ese ser, y vas tomando las cosas desde otro lado. La mirada cambia absolutamente, porque yo estoy observando que en realidad eso es un personaje, ese que se enoja todo el tiempo, ese que discute todo el tiempo, ese que juzga todo el tiempo. Y como dice Fer, uno se siente, empieza a disfrutar, como los niños. Vieron que los niños disfrutan y no están pensando. Y ese es otro, algo muy importante en Libérate. Aprendemos a no pensar. Y, y usted dice, ¿cómo hago? Sí, se puede, se puede porque lo que hacemos es adelantarnos. Fer nos ha enseñado esto en Libérate, que es adelantarnos al pensamiento. Y esto es un montón. Exactamente, porque uno lo puede entender a nivel teórico, pero a nivel práctico, vos te das cuenta que para pensar primero tenés que existir. Si vos no existieras, no podrías pensar. Entonces, cuando la gente dice que no puede dejar de pensar, es porque su foco de atención está puesto en los pensamientos, no en su existencia. Entonces, lo que se hace en un entrenamiento correcto, espiritual, es primero entenderlo mentalmente y segundo, correr tu foco de atención no a observar los pensamientos, sino a quién está antes que los pensamientos. O sea, quién soy cuando no estoy pensando. Entonces, al poner el foco en ese yo, antes que aparezca un pensamiento, con suficiente práctica aprendes a sostenerlo en esa sensación de ser, y cuando aparece un pensamiento es inmediatamente observado como una ilusión. Por lo tanto, todo el sufrimiento que deriva de la identificación con la mente se termina porque uno realmente puede percibir por su propia experiencia de que no es la mente. Y esa percepción cada vez se hace más concreta, más real,
que es percibir a Dios dentro nuestro, y cada vez la mente va perdiendo poder. Va perdiendo poder porque simplemente no la alimentamos, ¿no? Sí, no nos identificamos con esos pensamientos. Vos siempre nos pones muchos ejemplos que tienen que ver con el mar, con el cielo, como que es así, que eso también es un pensamiento que trae Yogananda, que es un maestro iluminado, y dice eso, que el cielo siempre está en el mismo lugar y que los pensamientos son las nubes. Es el cielo puede tomar una nube, la puede soltar, puede tomar otra nube, la puede soltar, o puede dejar que pasen. O sea, los pensamientos van a estar. El tema es que uno, como bien dice Fer, hay un adiestramiento y es así, uno lo hace con la práctica y la disciplina y lo tenemos que hacer como cuando aprendemos un deporte, cuando aprendemos, no sé, algo en el colegio, cuando estudiamos. Esto se entrena y se puede lograr y eso es lo maravilloso, porque hay un gran cambio y hay una gran libertad y se los puedo decir, si ustedes me están viendo, la sensación de gozo y de libertad que uno siente, porque sabe que esos pensamientos van a pasar y que depende de mí si yo los tomo o los dejo. Y eso es maravilloso, o sea, depende de uno. Y con una práctica incluso más profunda, uno entiende que todo va a pasar, no solamente los pensamientos. Claro. Entonces, primero, vos te entrenás en no pensar en nada y en no creer en el contenido de los pensamientos cuando aparezcan. Pero después te das cuenta que el mismo material con el que están hechos los pensamientos está hecho el mundo. O sea, que el mundo existe sobre el ser que somos. Uh-huh. Y si algo puede ser percibido por nosotros, quiere decir que nosotros existimos antes que eso que estamos observando. ¿Se entiende? Entonces, esto es lo que hace que uno viva con desapego, porque te das cuenta que no hay ninguna otra cosa que no sea el ser. Pero no porque alguien te lo dijo, sino porque vos estás poniendo tu atención en sentir quién sos. Y en ese sentir quién sos, cualquier otra cosa que aparezca, es muy evidente que no es el ser. Incluso tu familia, los viajes, los placeres, el dinero, el cuerpo, las emociones. ¿Mm? O sea, realmente uno está elevándose por encima del mundo material o del universo material y sintiendo que es el creador o el hijo del creador, que somos uno, y sostener la atención en el ser que somos te impide involucrarte con nada, te impide sufrir por nadie, te impide creerte algo, porque vos estás sintiendo la realidad de quién sos. Y eso existe antes que cualquier otra cosa que aparezca. Incluso con más práctica uno puede sentir quién es y después sentir quiénes son los demás. ¿Sí? O sea, uno puede percibir al otro antes de que hable. Uno puede saber qué herida sanó, qué es lo que no sanó, qué tipo de persona es, si es una persona con quien vos podés hacer negocios o no, si puede ser un amigo o una pareja. No hay nadie que te pueda engañar porque vos estás percibiendo el ser, y si podés percibir el ser de esa persona, obviamente podés percibir su ego. Sí, y esto que decís, Fer, que también es algo que aprendimos mucho en Libérate, aprender a sentir. Si hay algo que a mí me costaba, era sentir. O sea, yo tengo la facilidad de hablar y nunca tuve ningún problema en expresarme en grupos. Pero no sentía, o sea, no sentía, no me detenía a sentir. Muy movediza, muy activa, que seguramente les puede pasar a muchos de ustedes. Y cuando me detuve y empecé a sentir, me desarmé. ¿Eso qué quiere decir? Desarmé mi ego. Tenía miedo de sentir. Y cuando empecé a sentir,
pasaron todas estas cosas. Es como cuando se cae todo un edificio y se vuelve a construir. Así, tal cual, así lo sentí. O sea, empezar a sentir realmente y con ese sentir llevarlo absolutamente a todo, que eso también lo aprendimos. En Libérate, Fer nos fue guiando en esto. O sea, cada cosa, cada actividad, ya sea en el trabajo, en la pareja, en la familia, lo que sea, que vos tengas que hacer, sentir y aprender a sentir, porque de acá este no se equivoca, que es el corazón. Uno toca acá el corazón físico, porque en realidad es ese corazón energético que te dice qué hacer. Y sos vos ¿sí? mismo. Y las personas no sienten porque desde muy chiquitos, ¿sí? Se desconectaron, y cuando uno vive mucho dolor en su infancia, la mente tiene un mecanismo de supervivencia que hace que vos reprimas todo eso y no puedas sostener la conexión con tu mundo mágico, porque los niños son completamente puros e inocentes. Entonces, cuando vos naces en un planeta y con una familia que no están vibrando en esa frecuencia de inocencia, de luz y de amor, pasados unos pocos años, al no ser correspondido, porque nadie ve dónde estás vos, automáticamente el niño siente que lo están abandonando y sale de ese paraíso interior y automáticamente se va a vivir a la cabeza. Ahí empezó todo. Entonces, ¿qué hacemos? Lo primero, bajar al corazón y descubrir qué te está pasando adentro tuyo, y para eso tenés que parar, obviamente. Tenés que detenerte y empezar a sentir significa empezar a registrar tus emociones sin escaparte de ellas. Las personas resisten sus emociones porque no quieren sentir dolor, y eso hace que uno se quede viviendo en la cabeza, en la superficie de la vida. No tenés ningún acceso a dimensiones más profundas de conciencia, donde existe la paz, el gozo, la libertad, porque tu mente no te deja acceder. Y en gran parte es por esa creencia, como vos decís, que cuando bajamos al corazón vamos a encontrar dolor, entonces uno escapa del dolor, bueno, y así creas un círculo de limitación y sufrimiento que únicamente termina cuando aprendes a aceptar y a habitar tus emociones. Y eso hace que puedas transmutar tus emociones. Esta es la verdadera sanación. Sí, y esa resistencia, Fer, de la que hablas que también, o sea, no es que sí es mágico, pero no es que no te van a pasar más cosas, pero sí, al liberarte y al poder observar y al poder darte cuenta y al poder reconocerte como ser único, perfecto, hijo de Dios, o como vos le quieras llamar, porque muchas personas le llaman Dios, bueno, yo le digo Dios porque para mí es Dios, pero cuando vos te das cuenta de eso, eh, todo cambia absolutamente porque es desde otro lado, dejas de resistirte. Por supuesto, muchas cosas uno se sigue resistiendo, pero lo que tiene de bueno todo esto, y de maravilloso, y de mágico, es que nos damos cuenta, lo vemos, entonces lo podemos cambiar. Ahora ya sabemos cómo hacerlo. Antes lo metíamos, nos cerrábamos cada vez más y el corazón, ¿qué hace? Se hace una piedra. Entonces, claro, ¿qué vamos a sentir? No se puede sentir con un corazón de piedra. Hay que abrirlo, hay que desarmarlo. Y es lo que hacemos. Sí, y eso también hace que las personas se piensen que la vida es dura, que la vida es difícil, que hay muchos problemas, porque claro, porque están bloqueados. O sea, no pueden acceder a su ser o a Dios. Entonces lo que nosotros hacemos en este camino, y bueno, lo que se tendría que hacer en cualquier camino espiritual auténtico, es desarmar al ego, desarmar las estructuras, desarmar las resistencias, todos los mecanismos de defensa que hacen que vos no vivas desde esa eh, sensibilidad profunda que tienen los niños, que están todo el tiempo conectados con sus emociones y no tienen pensamientos. Ahí hay que volver
Y una vez que volvés ahí, bueno, se hace el milagro. Sí, sí. Sí, totalmente. Sí, ser niños. Y una vez que uno va en este camino, cada vez vuelve a jugar. Y se los puedo decir, vuelve a jugar en cada, y vuelve a disfrutar en en cada situación. No sé, cuando va a algún lado, a un parque, vuelve a jugar y lo vuelve a disfrutar, porque va con esa inocencia de niño que tenía y que la habíamos perdido por lo que dice Fer, por todo esa cáscara que nos hicimos para sobrevivir a todos los que Sí, nos fue o para pasando. no ser vulnerables, Eso, ¿viste? sí, sí, La gente le tiene to- miedo a la vulnerabilidad, le tiene miedo a llorar. Han tapado muchas emociones y bueno, si no se destapan esas emociones, que es el karma que nosotros arrastramos, no llegamos al ser que está debajo. O sea, la perfección de la cual estamos hablando, ese estado que todo el mundo busca de paz, gozo, alegría, donde vos no te preocupás por nada, no tenés ningún problema, ¿sí? ¿No? Algunas personas me dicen, pero eso es una utopía, o vos en qué planeta vivís. Porque claro, al vivir en la mente arruina todo. Pero si vos mirás a un niño, no le vas a preguntar en qué planeta vivís. Él está todo el día disfrutando, jugando y divirtiéndose. Y está en este planeta. ¿Sí? ¿Sí o no? Así que si nosotros somos eso, ¿por qué no podemos estar todo el día jugando, disfrutando y divirtiéndonos? ¿Quién dice que no se puede? sí se puede. Y me viene el merecimiento también, Fer, que eso también lo hemos trabajado muchísimo en estos años y lo seguimos Mm. haciendo, que cuesta mucho esto, ¿no? En la mayoría de las personas que ni siquiera creo que se dan cuenta de que merecen mucho más de lo que puedan llegar a tener. Y no solamente el tema, no solamente lo material, el merecimiento de cuanto al amor, a las relaciones, a un mejor Pero ¿sabes lo que trabajo. pasa, Ángela? Mm, Si bien el merecimiento es muy importante, la mayoría de la gente ni siquiera sabe que existe otra vida, claro, ¿sí? se Por eso acostumbra. los maestros vinieron y dijeron, somos dioses, podemos hacer lo que queremos, podemos lograr cualquier cosa. Y lo que hacemos en Libérate es esa enseñanza, bajarla a la tierra y que se transforme en una realidad cotidiana, no solamente en un libro. ¿Se entiende? Por eso tiene tanto poder, porque acá no estamos haciendo teoría, no estamos leyendo un libro, no estamos cantando mantras o repitiendo alguna frase. Es- bueno, por eso les pido los vivos a todos ustedes. Son personas que están viviendo, por lo menos en gran parte, esa libertad soñada. Gente que no tiene ningún problema, gente que no sufre, gente que juega, que se divierte, que tiene abundancia económica, que no discute con nadie. O sea, eso es posible y más también. Eso para Sí, empezar. sí, Por eso te digo que muchos no sienten que se lo merecen porque están tan acostumbrados a vivir una vida tan mezquina, o sea, tan básica, que hay que estar todo el tiempo dándoles el mensaje y explicando que existe otra realidad y empieza por reconocerse a uno mismo y recuperar el poder que uno tiene para lograrlo, ¿no? sí, ese amor propio que tanto trabajamos en Libérate, ese amor propio que es la base, porque si no hay amor acá, ¿cómo voy a amar a los otros y cómo voy a entender lo que es el amor incondicional? Imposible. Tengo que amarme. Y cuando, a medida que va pasando el tiempo y que vamos a los retiros y que estamos en las mentorías y nos damos cuenta de lo que nosotros valemos, pero porque nos reflejamos también, Fer, eso lo trabajamos mucho con Fer, nos reflejamos en el otro y poder aceptar que otro te vea como realmente vos no te ves, es maravilloso. Y por supuesto nosotros hacerlo con los
nuestros hermanos cósmicos, como nos decimos, porque hemos encontrado una comunidad, una familia, y seguimos viviendo, que como yo vivo en un lugar distinto al resto de mis amados hermanos, y cada uno vive en distintos lugares, y sin embargo, estamos muy unidos por eso, porque nos ha cambiado la vida, porque nos hemos liberado, sí, pasan un montón de cosas, pero bueno, pero las vemos desde de otra perspectiva ahora, distinta, desde acá. Bueno, muchísimas gracias, Ángela. Les recuerdo a todos que el 16 de mayo comienza mi mentoría privada de 3 meses, donde pueden realizar el cambio más profundo de sus vidas. Así que los esperamos y gracias por tu tiempo, amada Ángela, y ojalá que lleguen más personas y que recuerden que existe completamente otra forma de vivir. Existe, doy fe, existe. Se puede y siempre que ustedes lo decidan, así que decídanlo y no se lo pierdan, no se pierdan la mentoría porque hay un cambio rotundo, fundamental, pero depende de ustedes, son libres. Gracias, Fer. Gracias, amada Ángela. Un abrazo grande. Gracias por invitarme. Un placer.